a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Marea invocație. Fie ca, din punctul de lumină, din mintea lui Dumnezeu, lumina să se reverse în mințile oamenilor. Lumina să coboare pe pământ. Fie ca, din punctul de iubire din inima lui Dumnezeu, iubirea să se reverse în inimile oamenilor și să poată Hristos reveni pe pământ. Fie ca, din centru, unde voia lui Dumnezeu e cunoscută, țelul divin să călăuzească slaba voință a oamenilor, cel pe care dascălii îl cunosc și îl slujesc. Fie ca, din centrul pe care îl numim neamul omenesc, planul de iubire și lumină să se înfăptuiască și să zăvorască ușa de la sălașul răului. Fie ca lumina, iubirea și puterea să restabilească planul divin pe pământ. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Aquí, después de las 13, todos los miércoles, en algún momento entramos para hacer este programa, ¿no? Y conversar entre todos de algo que tenga que ver con la vida espiritual, con el autoconocimiento, con los valores humanos. Ustedes ya nos conocen y si no, vean este programa y se darán cuenta. Hoy vamos a presentar rápidamente a los componentes. Empiezo con Carmen. Hola, Carmen. Hola, Daniel y demás compañeros. Pues bueno, un abrazo para todos y también para los oyentes que estarán ahí esperando qué tema desarrollamos hoy. Adelante. Hola, Marcela. Hola, Dani. Hola a todos. Saludos a nuestros queridos oyentes. Esperemos que les guste el programa de hoy. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿se me oye bien? Se te oye Sí. perfecto, sí. Vale, muy bien, pues nada, otra vez, contento de estar otra vez con vosotros y a ver qué es lo que podemos aprender y aportar. Y me quedan los dos Jesuses, el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús? Pues hola Daniel, hola compañeros y queridos oyentes, pues nada, estupendo, aquí, como dice Rafa, a aprender y a ver si podemos aportar algo, pero encantado, muy contento. Fantástico, la mente de principiante, como dice Kabat-Zinn en Mindfulness. Perfecto. Seguro Siempre que sí. aprendiendo. Y cerrando el círculo mágico de hoy, en Radio Mantra FM, está el otro Jesús, el arcano, el de Barcelona. ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes, buenos días, y estamos en la edición 654 de Sirviendo a la Humanidad. Pero qué genial. Bueno, vamos a comenzar el programa. Hoy el tema es aceptar plenamente la vida. La aceptación es una palabra muy utilizada y se dice que para ser feliz y estar en paz hay que aceptar las circunstancias de la vida tal y como llegan. Cuando se trata de hechos que consideramos favorables, esto es sencillo. La dificultad en aceptar aparece cuando lo que ocurre nos provoca un malestar, un dolor. Entonces, nos rebelamos y queremos cambiar lo que sucede, o la forma de ser de las personas, para que nuestra incomodidad cese. Sin embargo, por mucho que la personalidad se empeñe, chantajee emocionalmente, rechace algo con irritación o ira, no con ello va a provocar un cambio externo que le sea favorable. Más bien, la persona se perjudica a sí misma e incluso dificulta que la situación mejore. Entonces, la manera en la que encaramos los hechos o bien nos sana o bien nos estanca, restándonos fuerzas y energía.
Aún sabiendo esto, hay veces que se presentan situaciones vitales tan duras para la personalidad que nos resulta muy difícil o casi imposible de aceptar. El pensamiento, acicateado por la emoción, vuelve en bucle sobre ideas negativas, haciendo imposible la paz interior. Quisiéramos tener claridad al instante, superar el dolor, volver a la ecuanimidad. En dichos momentos, cuando más necesitamos practicar la aceptación de nuestra condición interna, más difícil se vuelve. Quizás lo que se requiera es aceptar, en primer lugar, nuestros pensamientos distorsionados, nuestras propias emociones heridas, acogiéndolas con una mirada compasiva y amorosa, sin juicio. Posiblemente necesitemos aceptar que el dolor es en ocasiones inevitable debido a nuestra condición humana, pero que el sufrimiento depende de la manera en que funcione nuestro pensamiento. Ciertamente, tampoco sería una solución creer que estamos aceptando algo que nos desagrada, al tiempo que desoímos las emociones de frustración o molestia que en realidad sentimos. Si no encaramos con atención y valentía nuestros estados internos, hay energías que quedarán cristalizadas condicionándonos continuamente desde el inconsciente. Para las personas espiritualmente orientadas, con altos ideales de fraternidad, cooperación y armonía, les puede resultar particularmente difícil aceptar las desigualdades e injusticias de este mundo. La pregunta que nos planteamos sería, ¿es posible contemplar situaciones que desde el punto de vista de la personalidad son crueles, inhumanas, sin sentir un rechazo, sin comentarios peyorativos, sin críticas o malestar interno? ¿Podemos quedarnos atentos, receptivos, silentes, ante lo que nos hace sentir lo que vemos, sin buscar escape, sin intentar apresurarnos a cambiar o reparar nada? ¿Podemos dedicarnos a integrar las dualidades que la mente concreta nos presenta, sin recurrir a la lucha ni buscar culpables? ¿Cuál sería el camino que nos conduciría a una aceptación real, de corazón, sin fisuras, que nazca de todo nuestro ser? Posiblemente dicha aceptación plena de la vida solo puede provenir de los niveles superiores del ser, donde no existe ego y aparece una fusión no dual con la realidad. Desde ese punto nacería la acción correcta, que hace posible la verdadera transformación y aceptación. Bueno, de todas estas cuestiones vamos a estar ocupándonos ahora en el presente programa. Pasemos a leer unos textos. Le preguntan a Vicente Beltrán Anglada, ¿puede haber aceptación de un problema, una enfermedad, por ejemplo, y a la vez haber lucha contra este problema? Vicente responde, cuando un problema se acepta intelectualmente, hay lucha. Cuando un problema se le está aceptando con toda la intensidad de nuestro ser, no hay lucha. Es muy difícil llegar ahí. Les estoy hablando de cosas que aparentemente están más allá de nuestras posibilidades. Sin embargo, hay que esforzarse en hacerlo, porque a medida que hagamos este ejercicio, si podemos decirlo así, de atención profunda, nos daremos cuenta de que la fortaleza de nuestra vida es tan grande como el propio problema, lo cual significa que el problema y nuestra intención harán un equilibrio de valores y en este equilibrio de valores se gestará el espacio intermolecular que utilizan los devas para ayudarnos. Párrafos de la conferencia de don Vicente Beltrán Anglada, titulada Las jerarquías angélicas del universo, tercera parte. La aceptación, actitud sabia entre los extremos erróneos y perniciosos, que son la resistencia, por un lado,
y la resignación, por otro, es capaz de acoger todo sin excepción, incluida la propia resistencia. Y cuando la aceptación es real, ocurre algo milagroso. Aparece con ella la fuerza necesaria para hacer lo que es posible hacer en ese momento, porque la aceptación se halla dotada de un dinamismo interno. Esto es justamente lo que la distingue de la mera resignación, proporcionado y adecuado al momento que estamos viviendo. Desde ella, la acción no nace de ningún debería, tampoco de miedos o de necesidades, sino desde la profundidad de lo que somos. Es, por eso, una acción que fluye gratuita y desapropiada. Realmente, lo que somos es aceptación profunda. Por tanto, hablando con propiedad, habría que decir que no tenemos que aceptar nada, sino más bien reconocer que todo ha sido ya aceptado. De hecho, si algo no hubiera sido aceptado por la vida, nunca hubiera ocurrido. Estas son palabras de Enrique Martínez Lozano de un artículo titulado Resistencia, aceptación. Si el ser humano, primero, aceptara dejar sus vanos intentos por acomodar la realidad a sus propios e individuales conceptos ideales, voluntad del ser humano; segundo, aceptara que la realidad presente cumple con un propósito específico, voluntad del Padre; tercero, aceptara que no es el hombre quien modifica la realidad, sino la ley; cuarto, aceptara que la realidad presente únicamente se transforma cuando uno ya no cumple con las funciones de enseñarnos la ley del universo; y quinto, aceptara que esto ocurre porque la persona ha llegado a un nivel de comprensión tal que ya nada más tiene que aprender de la realidad presente. Entonces y solo entonces se producirá el fenómeno mágico de que la realidad pareciera transformarse totalmente. Sin embargo, lo que realmente ha sucedido es que la persona se encuentra ahora frente a una nueva realidad correspondiente con su nuevo estado de comprensión, sin que por ello la realidad anterior haya desaparecido, ya que esta realidad sigue existiendo para aquellos que aún no la han comprendido. Fuente: Aceptología, Gerardo Smerling Torres. Bueno, planteado el tema está, y a veces nosotros decimos, yo acepto lo que la vida me trae, pero como decíamos en la presentación, acepto cuando la situación no es difícil. Cuando es difícil o muy difícil, ya hay aceptación, tal vez no, ¿no? Tengo algunos amigos que en un accidente de tráfico se le murió toda una familia, es decir, los 2 tíos y los 3 primos, ¿no? Y es difícil eso. O cuando a una persona que ha hecho grandes cambios en su vida y se ha casado con una mujer con la cual ama y se lleva muy bien, ella tiene un accidente de tráfico y se muere de un día para otro. Es muy difícil, esas cosas son muy difíciles. Y pensemos en el terremoto de Marruecos, en la inundación de Libia, donde están muriendo tantas personas, y uno ve los que sobrevivieron sentados enfrente de su casa destruida, con todos sus familiares muertos, que parece que no sabe qué hacer. ¿Cómo vamos a decirles a esa gente hay que aceptar plenamente lo que la vida trae? Sin embargo, esto es algo que está descrito en el camino espiritual. Y bueno, es un tema difícil, pero lo podemos tratar. ¿Qué les parece, compañeros? Habría que tener en cuenta que hay cosas que sí que podemos solucionar, en el sentido de que una aceptación o un momento especial de no aceptación, igual eso nos conduce a una experiencia buena en el sentido de que aplicando nuestra poca inteligencia podemos solucionarlas. Pero hay temas, como el ejemplo que acabas de citar, Daniel, y sobre todo el tema de la muerte, que es muy recurrente siempre, y es un indicio claro de hasta qué punto aceptamos la realidad. Yo he asistido a entierros en los cuales eso no, y sin embargo he asistido a otros en los que todos estaban contentos. Francamente, qué alegría que la gente vaya aceptando algo tan trascendental, tan habitual y tan desconocido como la muerte, por ejemplo.
Sí, yo veo que la palabra aceptación se suele confundir con resistencia, se suele identificar con resignación, resistencia, etcétera, y lógicamente cuando esto ocurre, pues ahí hay una represión y el contenido pasa al subconsciente y todo lo que está en el subconsciente vuelve a repetirse de una o de otra forma, que se llama aceptación pero no es, y lo dice muchísima gente. Lo podemos decir, acepto esto porque no hay más remedio, pero hay tensión, y una de las características de que no es adecuada aceptación es porque hay tensión, una tensión que es emocional fundamentalmente, luego también puede ser física. Y como decimos tantas veces, cuando estamos suficientemente atentos, cosa que se consigue con la práctica, pues la atención ayuda a relajar, ayuda a eliminar esa tensión, ayuda a comprender. Y cuando hay comprensión, a continuación viene la aceptación. Si no hay comprensión, no sería auténtica aceptación. Es un proceso psicológico que antes o después, si no lo sabemos, no lo vivimos, pues lo tenemos que descubrir. Y entonces mucha gente lo interpreta como que nos rendimos. Y entonces eso no es bueno. Pero la aceptación que estamos hablando implica también acción. Hay una aceptación interna de lo que ocurre, porque no lo puedes en ese momento, instante, cambiar, pero hay una acción que va dirigida, si es adecuada, a la eliminación de ese problema, de esa situación. Ojo, porque la palabra rendición la aplica Eckhart Tolle, pero en el sentido que estamos hablando de aceptación. Si no interpretamos bien la palabra rendición, utilizada por Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, no lo entenderemos adecuadamente. Ahí está utilizándola en el sentido que ahora decimos. Relajadamente aceptamos que eso es inevitable y seguimos adelante. Yo acabo de venir de un funeral, una persona familiar de la familia, etcétera, etcétera, y bueno, también he podido observarlo de otras veces, personas que aceptan y otras que no, que hay grados. Según la psicología de cada persona, pues entonces hay una aceptación o una resistencia con tensión, como una especie de efímera olvido de esa situación, pero enseguida vuelve a la carga, porque está ahí el contenido energético, psicológico, que está ahí presente en ese momento. Por lo tanto, aceptación viene como consecuencia de comprensión y es indispensable para muchas cosas y a la larga para toda la vida en general. Pues yo creo que Rafael acaba de hacer una exposición muy clara y de alguna manera a mí me sugiere un poco lo que estás comentando, que cada uno tenemos nuestros propios procesos y de alguna manera cada cual tiene su propia evolución en este tema. Porque en última instancia la aceptación en el sentido más profundo equivaldría a comprensión total, a unidad con la vida, al entendimiento de que lo que la vida está manifestando es parte de su propia voluntad. Entre las palabras que en la exposición inicial nos hacía Daniel, a mí hay una que me llama especialmente la atención y es receptividad. La capacidad de estar receptivos a lo que sucede. Pero claro, ¿quién es el que está receptivo? ¿Está receptiva nuestra emoción, nuestra mente, nuestra personalidad? ¿O de alguna manera vamos trabajando en ese esfuerzo al que nos intima, que nos anima a Vicente Beltrán Anglada diciendo, tienen ustedes que esforzarse? Porque ese esfuerzo es mantener una atención lo más sostenida posible a entender qué está sucediendo en cada instante, por qué la vida se está pronunciando de la manera que lo está haciendo. Obviamente, si nosotros en nuestro cotidiano vivir no vamos teniendo atenciones a las cosas que se van produciendo, cuando se produzca un hecho muy, digamos, un drama, si no hemos aceptado lo pequeño, si no hemos entendido lo pequeño, no vamos a entender, no vamos a poder
llegar a entender lo superior, lo que la vida misma es en su forma de existir o de no ser, o digamos de destrucción, de muerte, que es parte de la misma realidad. Entonces, la invitación es a que cada uno nos hagamos preguntas, que realmente entendamos el porqué de cada cosa de lo que estamos viviendo y estemos en una receptividad que implica un silencio para poder entender y para poder no entender con nuestros modos y maneras corrientes y habituales, no con nuestra emoción y con nuestra mente como ordinariamente lo venimos haciendo. Es decir, la aceptación implica el silencio de nuestra personalidad, porque la aceptación real, donde está verdaderamente la libertad de estar unido a todo lo que se está produciendo y tal como se está produciendo, implica que hemos tenido que tener esa comprensión. Y eso es algo progresivo. Pero nadie se desanime porque la percepción de ese dinamismo superior del que nos habla Vicente Beltrán Anglada, o del equilibrio de valores, o de todas esas formas en que nos expresan un algo muy especial que nos genera una posibilidad de superarlo todo, lo podemos experimentar en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande. Y en la medida de que lo vayamos tratando, nos apercibamos de que esa fuerza existe, de que esa es la vida misma, podremos ir ganando, digamos, en esa rendición que llama Eckhart Tolle, o en ese saber entender qué es lo que el alma nos está queriendo proponer. Pues sí, la verdad que habéis mencionado, creo que algunas palabras claves como la receptividad, la comprensión, y añadiría también la compasión, porque en los ejemplos que ha dado Daniel al inicio, hay que entender que es muy costoso para la personalidad que no tiene todavía suficiente comprensión, que es todavía ignorante en cuanto a su verdadera naturaleza. Es muy costoso aceptar esa disolución, aceptar la muerte de otros seres, o aceptar catástrofes, es muy complicado, y sin embargo es el camino hacia la paz, hacia una mayor conciencia o percepción de lo que es la realidad. Decimos o se comenta que todo es amor. Entonces, esa es la gran pregunta que se han hecho muchísimos seres humanos a lo largo del tiempo. Si todo es amor, ¿cómo es que nos ocurren estas cosas, ¿no? Que ocurren estas cosas en este planeta? Y sin embargo, pues hay que entender que quizás sea nuestro punto de vista el que está equivocado. Porque si realmente sentimos en nuestro interior que es así, que todo es amor, que hay un orden, que hay una perfección, pues entonces tendremos que admitir que posiblemente no hemos todavía comprendido ese orden, el por qué ocurren las cosas, el por qué a veces es necesario que sucedan determinados hechos en el planeta, ¿no? Entonces, creo que nos hemos dado cuenta también que el no aceptar lo que ocurre nos crea una tensión, como habéis dicho, e incluso puede decir aceptamos, pero si no es real esa aceptación, la tensión sigue. Y si la hacemos consciente mediante la observación que hay esta tensión, que puede haber una tensión dentro de nosotros que se manifiesta de muchas maneras, estar atentos y preguntarnos qué es lo que no estoy aceptando, que sería algo parecido a qué es lo que no estoy comprendiendo. Y si algo no estoy comprendiendo y no estoy aceptando, no tengo otro camino que seguir mirando. Lo decía Vicente, esa primera cita que hemos leído continuaba y la persona le preguntaba, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo aceptamos? Y él decía, no hay otra manera que la atención, confiar en que quizás determinado hecho, circunstancia, no lo podamos aceptar, pues también aceptar que no nos es posible en ese momento, pero continuar mirando, continuar estando en presencia, continuar queriendo conocer, queriendo comprender, siendo compasivos. Y en eso creo que se nos va revelando, se nos va silenciando la personalidad y se nos van revelando las mismas cosas que vemos, que veíamos antes, pero
de repente surge otra perspectiva, las vemos de otra manera. Dices, bueno, ¿es lo mismo? Sí, pero me estoy dando cuenta de cosas que no me había dado cuenta y esto me proporciona paz, el ver esto. Bueno, así que es un camino para todos de estar atentos y empezar a comprender con más profundidad a las personas y a los hechos hasta donde podamos. Bueno, es tal cual, porque ante determinados hechos es difícil la aceptación, pero también de hechos pequeños. Y se dice que hay que tener una atención profunda a lo que sucede dentro nuestro, y aquí viene esa aceptación, a lo que sucede también fuera nuestro, y parece que si nosotros observamos con cierta impersonalidad los hechos que se presentan para aceptarlos, esto ayuda bastante. Y esa observación también serena, desapegada, también nos va ayudando en esa comprensión de la cual nos mencionaba Rafa hace un ratito, para que llegue esa aceptación. Después en la experiencia hay algo o dos términos que a mí me parecen importantes para que esa aceptación se termine de realizar. Una de ellas es reconocer la individualidad o aquellos caracteres propios de los hechos a los cuales estamos observando, porque en general hay una tendencia a creer que de acuerdo a como yo lo veo, lo ve el otro, pero no es así. Entonces, esas sutilezas que se van presentando en la aceptación, creo que hacen la diferencia para que sea algo espontáneo que vaya surgiendo de aquel ser que va estando cada vez más atentos. Y otra es el límite, porque hay situaciones que forman un límite. Entonces, poder comprender, trabajar en cada uno de nosotros hasta dónde podemos hacer y hasta dónde ya no, ¿no? Ese propio límite que presenta, por ejemplo, una situación como el cambio climático, que es algo que tenemos que ir aceptando entre todos. Y otra palabra que también puede estar ahí relacionada con esto es el control, ¿no? Hasta dónde queremos controlar los hechos para no aceptarlos. Es decir, hay muchos componentes que van ahí. Y ahora cuando el ser humano va trabajando todo lo que es su personalidad, llega un momento en que va a ser ecuánime. Y ahí en esa ecuanimidad, en ese vivir atentos y serenamente expectantes, es donde la aceptación va a ir surgiendo y afluyendo de manera que cada uno se va a dar cuenta, porque es como la misma expresión de la vida de la persona que produce esa aceptación de las cosas tal cual son. Y específicamente porque lo va mirando con mayor lucidez a los hechos o a las cosas que se presentan. Entonces, a medida que esos velos que conforman la ilusión o los espejismos, como que se van despejando nuestro mirar, también va surgiendo una aceptación clara de la vida y de los hechos. Tal vez sea un proceso o no lo sé, pero sí creo que es la vivencia de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestras emociones, nuestra mente, cómo funciona, cómo son los hechos, qué es la realidad, qué es la lucidez, qué es vivir de manera atenta y a veces muy silenciosa, lo que nos da esa pista para que la aceptación se vaya produciendo de una manera muy, muy interesante, que permite eso, como decía Carmen, la liberación de qué. Y bueno, la liberación también del sufrimiento, que ya lo tocaban los budistas a través del término impermanencia. Por eso es que estamos tocando hoy este tema y bueno, vamos a ver qué más dicen mis compañeros.
Bueno, la aceptación, que también podríamos definirla como adaptabilidad, que es una de las reglas básicas operativas del Agni Yoga, ser adaptables a todo lo que ocurre en nuestra vida. Hay poco tiempo hoy, pero quisiera tratarlos de tres ángulos, ¿no? Un ángulo es el ángulo astrológico. Cuando nosotros nacemos, hay un impacto de energía, hay una situación que se ven en la carta natal que levantan los astrólogos, donde se ven cualidades y debilidades y aspectos positivos y negativos. Pero eso no nos queda para toda la vida, ¿no? De alguna manera un buen astrólogo podría ver qué pruebas voy a tener. Los astros siguen andando después que nosotros nacemos. Y entonces esos astros, esos planetas, van haciendo... van estableciendo aspectos con los de la carta natal, y a veces hay situaciones donde se pone muy difícil. Por ejemplo, cuando Saturno o Plutón pasan por el Saturno o el Plutón natal, son momentos de alta tensión. Entonces es inevitable, nadie puede vivir una vida sin problemas. En algún momento vendrá algún problema y alguna tensión que habrá que prestarle atención, y lo aceptaremos o no lo aceptaremos. Si lo aceptamos con altura, pasaremos y aprenderemos la lección, y si no, sufriremos. El otro punto de vista es el del esotérico, ¿no? Se nos dice por los libros esotéricos que leemos que antes de encarnar, nosotros como alma que está en proceso de encarnación, conversa con los señores del karma y con el ángel solar, que es el que dirige nuestra vida evolutiva. Entonces ahí se dicen que se toca la lira, el sonido que desprende todo el cuerpo causal de nosotros mismos, que son todas las cosas que hemos aprendido, y entonces ahí ellos ven qué es lo que falta aprender. Entonces colocan tres hechos importantes en la vida que nos van a suceder y que tenemos que aprender algo que no hemos aprendido en vidas anteriores, y que por lo tanto, que no las hemos aprendido, tenemos una dificultad, y cuando se nos presente vamos a tener la misma dificultad que en alguna prueba anterior que hayamos tenido. Dicen que el alma que está por encarnar dice, no, quiero más pruebas y avanzo espiritualmente más rápido. No, dice, con estas tres vas a tener para bastante, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Claro, en su sabiduría los ángeles del karma, los señores del karma y el ángel solar ya están viendo en qué momento van a ser esa alma, cuáles serán sus padres, cuáles serán sus relaciones y cuáles son los momentos culminantes de prueba en nuestras vidas. Y eso se acepta desde el punto de vista esotérico, de que hay contratos que hemos hecho antes de nacer. Y hay otra cosa de la sabiduría vivencial. Hace poco conversábamos con una coach que era muy lanzada y decía, todo lo que te viene con una cierta dificultad es para aprender. No lo rechaces, acéptala y aprende, que vas a avanzar rápidamente. Entonces yo le pregunté, ¿a ti te parece que hay una inteligencia suprema que acomoda los hechos de la vida para que nosotros aprendamos, sabiendo que somos como 8.500 millones viviendo sobre la Tierra? Dice, sí, yo creo que es así. ¿Y a ti te parece que eso me va a ayudar a aprender, a avanzar, si yo lo acepto, me adapto y trato de comprender? Sí, eso va a ser así. Entonces, desde muchos ángulos, desde varios ángulos, se acepta que los hechos, por más difíciles que nos puedan pasar, y que nosotros nos cuesta aceptarlos plenamente, porque es que la vida nos lo trae, habría que verlo de esa manera, ¿no? Aceptarlo tratando de lograr un aprendizaje, una nueva sabiduría, y ver cómo nos va. Yo cuando tenía 19 años era muy lanzado y muy místico, leía Krishnamurti por la calle, y me acuerdo que también tenía otro libro de cabecera mientras caminaba, que era el Karma Yoga, ¿no? Y cuando yo leía el Karma Yoga, en esa época aceptaba todo lo que venía sin inmutarme, y aprendía maravillas y la pasaba re bien. Claro que no tenía una situación tan difícil como la que hemos relatado al inicio, ¿no? Bueno, vamos a las noticias y adelante. Martínez Lozano
En un artículo sobre la aceptación dice: el estado de presencia se caracteriza por la aceptación, que con frecuencia, en medio mismo del desconcierto, llega hasta la rendición completa a lo que es. Y no es resignación que claudica, sino fruto de la sabiduría que ve como carente de sentido cualquier tipo de resistencia. Te invitamos a leer el artículo completo de Martínez Lozano titulado Aceptación, renuncia, en la página web enriquemartinezlozano.com. Un artículo para profundizar el tema que estamos conversando hoy. En la citada web puedes explorar muchos artículos y pensamientos. Otra noticia que os traemos es la del novilunio de Virgo. En novilunio vamos a destacar la vida, obra y servicio a la humanidad en diversos campos del vivir humano. Siempre lo hacemos de un servidor. Pues bien, en este próximo novilunio vamos a conversar sobre el maestro Eckhart, quien fue un dominico alemán conocido por su obra como teólogo y filósofo y por sus escritos que dieron forma a una especie de misticismo especulativo que más tarde sería conocido y llamado como mística renana. Es llamado Meister en reconocimiento a los títulos académicos obtenidos durante su estancia en la Universidad de París. Pues no os perdáis la semblanza que vamos a hacer de este extraordinario servidor, y para ello os invitamos a asistir el próximo lunes 18 de septiembre a las 8 horas de Argentina, 13 horas de España, por esta radio en la que vamos a realizar la meditación del novilunio de Virgo y presentaremos, como ya hemos dicho, la obra de este gran y extraordinario ser que fue maestro Eckhart. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos ya en el segundo bloque tratando este tema tan interesante como es aceptar plenamente la vida. Y bueno, vamos a leer unos textos y examinaremos y reflexionaremos, pero yo quiero aproximarnos a una cuestión. Aceptar la vida. Parece que es algo, esa vida con mayúscula, pues pudiera ser algo muy abstracto. Pero ¿hasta qué punto estamos cerca o lejos de esa vida? Y la cuestión sería, pues ni más cerca ni más lejos de lo que estamos en nuestros corazones en relación con las personas que conviven, con los políticos que denostamos, con los economistas que hacen las cosas que hacen, con todos aquellos seres a los que criticamos. En fin, esperemos que tengamos esa capacidad de situarnos en lo alto con los ojos del alma y desde ahí entender que todos estamos siendo partes de la misma respiración y que todos moramos en el mismo uno. Bueno, pues adelante, Marcela, ¿qué te parece si vamos con los textos? Sí, podemos ser tan naturales que no ofrezcamos resistencia a la vida, resistencia, oposición a los acontecimientos. ¿Seremos capaces de aceptar íntegramente un acontecimiento sin reaccionar? ¿Y por qué reaccionamos? Porque no somos conscientes de la ley, ni responsables ante nuestro propio destino. Si estamos atentos, como estamos ahora, dentro de nosotros se está creando el santuario de lo eterno, y dentro del santuario de lo eterno no existe conflicto, no existe la duda ni la aflicción. Es un impulso de amor que trae como consecuencia paz y seguridad a nuestras vidas vacilantes. Llegar a este punto en el que el conflicto cede por completo ante la fuerza avasalladora del amor interno es el fundamento de toda la obra esotérica, de toda la obra mística, de toda la obra espiritual. Es empezar a ser aquí y ahora, no mañana o después. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el plan de Shambhala para la presente cuarta ronda. Aunque este momento pudiera parecer inaceptable para ti, en un nivel más profundo ya ha sido aceptado, porque ya es la vida, ya es lo que es. Cada pensamiento, cada sensación, cada sonido, cada percepción ya está aquí, ya está brillando, ya es inmediato, ya está incluido en la inmensidad de la hora. Tú no tienes el poder de aceptar este momento. En tu falta de poder, este momento es completamente aceptado. Y tú permaneces arraigado en el más profundo sí, a cómo son las cosas, alineado con un misterioso universo. Y este es el verdadero poder. Esto es unas palabras de Jeff Foster. Si el modelo mental se caracteriza por la resistencia a lo que es, expresada en términos de debería ser de otro modo o no debería ser así, el modelo no dual se asienta en la aceptación plena. La aceptación pone fin a la huida. De hecho, no existe otro antídoto frente a esa trampa, y nos alinea con el momento presente, es decir, con la vida, tal como en este momento se manifiesta. La aceptación profunda consiste en la rendición a lo que es, más allá de las etiquetas con que nuestra mente lo nombre, y esa es la condición para alinearnos con la vida y fluir con ella. El motivo último, porque en nuestra identidad profunda no somos un remolino separado, sino la propia agua que se despliega en tal variedad de formas. Por eso, al aceptar profundamente, descubrimos la plenitud que somos, constatamos que el reino de Dios está cerca y nos hacemos disponibles para que, a través nuestro, pueda brotar y fluir la acción adecuada, una acción, por otra parte, que estará marcada por la desapropiación y la compasión. Texto procedente del regalo que encierra la aceptación. Enrique Martínez Lozano. Qué textos más extraordinarios. Muchas gracias por vuestra lectura.
¿qué os sugieren? ¿En qué parte de esos textos o qué palabras o qué claves encontráis como dignas de ser reflexionadas? ¿Qué os parece? Para mí me quedaría en lo que acontece, es decir, la aceptación es, para mí, lo que ha acontecido. Te quedas sin trabajo, pues te tienes que buscar otro. Te pasa alguna cosa, tienes que ir al hospital, etcétera, etcétera. Es decir, en lugar de fabular, de resignarse o ir en contra de lo que está pasando, habría que asumirlo que es necesario para crecer. Lo que sucede es que se nos ha enseñado a trabajar en la línea contraria, a atacar todo aquello que no conocemos y no comprendemos. Nos pensamos en el camino que porque estamos cada día meditando la gran invocación, no nos va a pasar absolutamente nada y vamos a tener los mismos problemas de salud que tienen los demás y sobre todo vamos a tener unos problemas que los demás no tienen. Son unos pequeños espejismos, unas dificultades clarísimas de ver dónde está la luz y confundir esa luz con lo que nos gustaría ser. Y esto que aparentemente es inofensivo, de hecho lo es, en el caso de un discípulo, se puede convertir en una roca, una montaña de piedras insoslayable. Me has recordado que Iván Oliveros, decía que lo único que merece ser atendido es el presente que acontece a cada instante. Y es una frase muy profunda, porque realmente el presente que acontece a cada instante, si se atiende, si se ama, uno está unido a lo que es la vida misma. Bueno, en fin, dejo que sigáis con vuestras reflexiones, Rafa. Sí, pues un ejemplo que suelo poner cuando explico lo que es la aceptación en psicología, que suelo poner mucho es cuando estamos enfermos. Si tenemos una enfermedad, lo lógico es buscar la solución, el remedio. Pero mientras hacemos esa búsqueda del remedio para curarla, pues solemos ponernos en general, hablando en general, en tensión, rechazando la enfermedad. Quizá no, realmente con distintos modos funciona la mente, funciona el deseo, la parte emocional, y va creando un conflicto de tensión. Quizá las dudas, ¿por qué me ocurre esto y por qué lo otro? En sentido generalmente pesimista. Pero ¿cuál sería la actitud? Pues aceptar la enfermedad. Siempre que pregunto a alguna persona que trabaja en el campo de la sanidad, pues, y le pregunto por esto, me dice que sí, que los enfermos que aceptan y que viven positivamente la enfermedad se curan mejor, más pronto, que aquellos que la rechazan. Es difícil averiguarlo en sentido profundo en muchos casos, pero afirman que sí. De tal manera que cuando estamos rechazando la enfermedad, las vibraciones psicológicas, como la enfermedad también es vibración energética, la acrecientan. Por lo tanto, la aceptación de la enfermedad, nos dicen los que ven con mucha profundidad la vida, es un requisito fundamental para la curación. Esto no quita que además la medicina, la psicología pueda contribuir, y por eso he dicho que al mismo tiempo que aceptar la enfermedad, buscar la solución. No quedarse con los brazos cruzados esperando que la providencia o lo que sea, pues produzca el resultado. Y obstáculos hay de muchas clases. Y pasa lo mismo, el mismo esquema. Rechazamos ese obstáculo y en lugar de vivirlo con la máxima atención, como nos dicen, en presente, que eso lo tenemos, que no es quedarte con los brazos cruzados, es sacar la acción, la capacidad de acción, lo más inteligente posible, pero sin la tensión psíquica, emocional, que es la que fastidia la cosa y la que nos produce el sufrimiento. Sí, tenemos que diferenciar en qué nivel podemos permanecer ante las situaciones difíciles, ¿no? Que igual no podemos elegir mucho porque cada uno tiene su estado evolutivo. Pero hagámoslo bien práctico, ¿no? Si yo soy una persona que se apega a las posesiones materiales que tiene, por ejemplo, al sueldo maravilloso de su trabajo, estoy muy apegado a eso,
y organizo mi vida en función de eso, el día que pierdo el trabajo voy a sufrir mucho, ¿no? Hasta que encuentre otro nuevo empleo mejor, con más paga que este, y seguirá el problema, ¿no? Pero cuando, bueno, o apegado a lo que debería ser, hago un plan de vida y mi vida debería ser así, 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 y en tanto van ocurriendo hechos que para mí me parece que van en dirección al plan que yo tengo de lo que debería ser, va todo bien y fantástico, la vida es hermosa, y después viene un hecho, como los que estamos hablando, que destroza todos esos planes, ¿no? Y entonces, la contra a la vida que me trajo esto, Dios, qué malo que es, y que esto, y que aquello, y que lo otro, ¿no? Ahora, ese es un nivel, espero haberlo explicado bien, porque lo he explicado rápido, porque no tenemos mucho tiempo, pero por ejemplo, si nosotros vivimos, como siempre decimos en este programa, en estado de atención, ¿no? Atención a todo lo que ocurre. Incluso a mí me ha pasado varias veces que he percibido con una antelación de varios días algún hecho que podría ocurrir. Y no era un miedo sobre el futuro y que podría ocurrir, sino a veces vienen intuiciones de lo que puede ocurrir y luego ocurre, ya estamos sobre aviso. Y si estamos en silencio, esas intuiciones aparecen. Y si estamos en serena expectación, es decir, en estado de no dualidad unido con todo, cualquier cosa que venga está bien y no nos va a producir dolor ni aflicción. Claro, entre vivir en estado de Agni Yoga, ¿no? De perfecta aceptación de la vida, porque la perfecta aceptación de la vida es cuando vivimos en estado de Agni Yoga, es una cosa, y cuando vivimos en la personalidad, en el ego, que pelea y batalla contra todos los seres, contra todas sus emociones, contra todos sus pensamientos y contra todas las situaciones que vienen, pues la vamos a pasar muy mal, ¿no? Entonces un poco el estar atentos y observantes a ver cuándo el ego se mete y cuándo estamos silenciosos y cuándo sufrimos y cuándo aceptamos y cuándo nos adaptamos, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Aceptar plenamente la vida sin resistencias y con ecuanimidad es cuando mejor nos va, ¿no? Y cuando menos vamos a sufrir. Y no es que estemos eludiendo el sufrimiento, porque a veces hay hechos que nos producen dolor y es inevitable. Pero adaptándonos a la vida en serena expectación es la mejor manera de vivir y más fácil. Sí, creo que este tema yo me alegro que lo estemos tratando porque es transformador y además nos ayuda mucho a darnos cuenta cuando estamos posicionados en el ego y cuando no. Y es fácilmente cuando vemos cualquier situación o cualquier actitud de una persona que no estemos aceptando y que nos produzca un malestar interno, porque esa no aceptación lo que te produce es como un choque de energías dentro, un malestar. Entonces esa no aceptación con lo que ocurre nos está dando una clave de a qué estamos apegados. Nuestro ego, por dónde se está afianzando, en qué determinados valores estamos o nos hemos de alguna manera apegado, de alguna manera identificado, no queremos soltar o no estamos pudiendo ver de otra manera. Porque realmente hay otra visión, más allá de la visión de la mente dual, de la personalidad, y esa visión que creo que hemos comentado y es así, que tiene que ver con el corazón, con la sabiduría del corazón y con el amor. Con el primer texto también era impactante cuando hablaba de ese amor. Y entonces desde ahí, desde esa visión que, como hemos dicho, se requiere estar muy, muy atento para pasar de la visión de la personalidad a una visión superior, más comprensiva, ahí se daría la aceptación. Ahí se daría la aceptación y evidentemente pues es un beneficio para nosotros y para los que nos rodean. Lo que ocurre que es algo que decimos es costoso o es difícil, costoso en el sentido de que no es
no se da con facilidad en las personas, y es simplemente por el poder que le hemos dado a la mente concreta. Le hemos dado porque nos sirve para tantas cosas, y más en una sociedad tan tecnológica como la nuestra, que parece que la tecnología vaya a resolver todo y que esa mente concreta vaya a encontrar soluciones para todo, y ahí sí que necesitamos la rendición de la mente concreta, el decir no sé, o el decir no acepto, me rindo y me abro a percibir las cosas de otra manera, a recibir otra visión, porque la que tengo me está causando conflicto y está causando el conflicto que hay en el mundo. Entonces ese rendirnos, rendir ese pequeño yo, esa mente que quiere controlar y saber todo, pues creo que ese es el camino, y cada uno pues poco a poco lo podemos ir experimentando en las rendiciones que inevitablemente tenemos que pasar en nuestras vidas, durante las crisis o durante los acontecimientos que requieren que saquemos todo este potencial que tenemos dentro. Y escuchándolos, surgía que a través de la comprensión llega la aceptación, esa aceptación profunda, y que ello nos abre la puerta de ese don, de la oportunidad, en el cual sabremos qué hacer o qué no, si tenemos que actuar o no, y eso trae una elección exacta, una acción correcta, desprovista de toda cuestión emocional, porque supone que ya hay un equilibrio, un punto de la energía donde se puede actuar de acuerdo a lo que va surgiendo de esa sabiduría y del corazón. Entonces, aquellos oyentes que nunca han escuchado de este término de la aceptación, porque puede ser que a veces esto no suceda, creo que el programa ha dado como un panorama bastante amplio de lo que se trata la aceptación, y vale la pena explorar de qué se trata, esa exploración interna, ese vernos a nosotros mismos en los actos, cuando aceptamos o si no lo hacemos, porque es una piedra de toque para la liberación del ser humano, de todo lo que hemos conversado. Entonces, en esa apertura interior, a través del equilibrio, de la sabiduría, a través del amor y del corazón, va surgiendo esa aceptación muy naturalmente, y vale la pena observar de qué se trata este tema. Así que, bueno, eso quería aportar, y estemos muy atentos a todo lo que nos sucede en todos los planos de nuestra vida, porque es allí donde está nuestra gran experiencia espiritual, esa vivencia que podemos ir actualizando cada instante. ¿Quiere alguien más hacer algún comentario? Yo antes del programa estaba leyendo un libro que es Pláticas sobre la voz del silencio, y ha habido unos parrafitos que no sé por qué me parecía que tenían mucho que ver. Antes hablabais, Carmen, y creo que Marcela, sobre el corazón, y afinando el corazón se llamaba el capítulo, y al discípulo se le llama forjador de libertad. Y entonces parece que esa libertad última en el encuentro, cuando ya uno encuentra al maestro, ha debido de vivir un equilibrio difícil entre los pares de opuestos, tienen que ver con esa comprensión y con esa aceptación, porque si no vives el equilibrio entre esos pares de opuestos, no vas a ser capaz de darte cuenta de que son simplemente las vías del camino que te conducen hacia tu ser último, ¿no? De hecho, bueno, no hay ni vía siquiera cuando uno se da cuenta de que uno es libre y que no tiene que seguir ningún sendero, ¿no? Entonces, bueno, la libertad y la aceptación parece que deberían de estar muy unidas de la mano. ¿Qué os parece?
Que sí, cuando hay aceptación también hay libertad. Si no hay libertad, no hay aceptación. Cuando uno vive en pleno acuerdo con la vida, es porque es un ser libre. Pero bueno. Muy bien. ¿Y qué os parece? ¿Nos vamos al espacio de la serena expectación? Así es. Vale, Dani. Una mente serena y un corazón abierto, me había advertido siempre el maestro, son la clave de la sabiduría cósmica. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada. Hoy en el espacio de la serena expectación escucharemos un párrafo del libro Introducción al Agni Yoga del propio Vicente. Adelante. La observación serena y expectante, sin nada en la mente que turbe la atención, es el poder que permite sintonizar la verdad espiritual que subyace en tal estado de conciencia y, tal como se dice en el libro de los iniciados, crea un nuevo camino en el seno del silencio. Un camino muy distinto seguramente de la antacarana de luz que fue creado en un proceso anterior. La frase a la que hicimos referencia estará relacionada sin duda con el gran dictado místico ver la luz dentro de la luz. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Bueno, pues ahora llegamos al espacio de la meditación. Sabéis que tenemos diversas meditaciones que vamos alternando y hoy es una meditación en silencio. Entonces, como el tema que hemos tratado es la aceptación, podemos aprovechar estos minutos, van a ser breves minutos de silencio, para observar nuestro mundo interno, observar los pensamientos,
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación de silencio, y queremos recordarles este viernes que estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si están participando, súmense en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y hablando del silencio, recordaros las meditaciones que un grupo de personas estamos realizando todos los lunes y los jueves. Como nos dice Javier Meloni, cuando el silencio se instala en nosotros, se descorre un velo y el mundo adquiere una nueva luminosidad. Adquirimos una nueva visión. Quizá el mundo esté igual, pero nuestra visión es la que ha cambiado y por lo tanto cambia nuestra vida. Así que os invitamos, si queréis uniros al grupo, estamos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España. Nos reunimos por Google Meet. Si queréis participar, podéis encontrar el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Así que sois muy bienvenidos si queréis tener esta experiencia. Os esperamos. Bueno, si antes de irnos les decimos que el tema del próximo programa, el miércoles que viene a las 13 horas de Argentina, por aquí por Radio Mantra, el tema de la semana que viene es La verdad es una tierra sin caminos. Bueno, es una frase muy conocida por aquellos que han leído a Krishnamurti y han seguido su vida. Krishnamurti parece que tenía un aura muy luminosa y muy extensa, muy, así lo vieron Leadbeater y Annie Besant de la Teosofía, y ellos creyeron que Krishnamurti era el avatar de Acuario, que ya había encarnado en Krishnamurti, y entonces le prepararon toda una organización, la Orden de la Estrella, para que Krishnamurti fuera el instructor del mundo, ¿no? El avatar de Acuario. Y Krishnamurti se tomó su tiempo y un día convocó a todos los seguidores de la Teosofía y de la Orden de la Estrella, que eran miles, y agrandaba todos los días, se agrandaba cada vez más en esos seguidores, y él dijo, ¿no? Renuncio a todo esto completamente, y dijo la frase esta famosa: la verdad es una tierra sin caminos, es decir, que no hay religión que te indique dónde está la verdad, por dónde tienes que caminar, no hay corriente esotérica, espiritual y demás que también te diga por dónde tienes que ir. Y ¿será esto así? ¿Será como dice Krishnamurti, que para alcanzar la verdad hay que caminar, hay que ir dando el paso donde no hay ninguna huella que antes hubiera caminado por ahí? Es decir, ¿podemos nosotros vivir de esa manera? Tal vez sí, tal vez no. Creemos que en los primeros momentos de la vida del ser humano, el nene o la nena que empieza a aprender a caminar necesita del apoyo de sus padres para que no se caiga y no se dé la cabeza contra zonas duras y que le lastimen. Y también que en un estado evolutivo necesitamos de algunas reglas, de algunos apoyos, de algunas religiones. Pero llegados a un determinado momento, creemos que esta frase es completamente cierta, que a la verdad se llega por una tierra sin camino, es decir, cada uno tiene que hacer su propio camino para llegar a la verdad, y creemos que se da en el interior de nuestra conciencia. Así que Vicente Beltrán Anglada comentó esta frase de Krishnamurti y bueno, vamos a estar investigando hasta el miércoles que viene qué significa esta frase tan enigmática, tan potente, ¿no? Y tal vez tan liberadora, pero al mismo tiempo hay que dejar todos los apegos. Bueno, vamos a ver cómo nos sale el miércoles que viene este programa, y los invitamos a todos ustedes a estar aquí con nosotros en Radio Mantra FM. Así que ha terminado el programa de hoy. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.